Recuerda que el lugar santo y el lugar santísimo, lo que formaba la separación era el velo. Pero cuando tú investigas, estos tres lugares representaban al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, donde posaba la gloria Shekinah, que es el mismo Dios. El velo estaba en el centro. Luego del velo encontramos el candelero de oro. Ahí viene, la Trinidad está ahí manifestada. El lugar santísimo, el arca del pacto, Dios Padre. Dios Padre. El velo, dice Hebreo, que era la misma carne de Cristo. Es Jesús el velo. Y el candelero representaba el Espíritu Santo. O sea que esa temporada ya Dios la venía ilustrando, pero no todos podían decodificar esto. Por eso dice Hebreo que quien abre el velo es Cristo con su carne. Una vez Cristo se entrega en la cruz, es el velo que está siendo rasgado para darnos el libre acceso. Ahí es que Mateo 27 dice que cuando Él muere y expira, entonces el velo del templo se rasgó. Vino a reconciliarnos, vino a quitar el obstáculo que nos impedía ver el trono de la gracia. Y es ahí donde el autor de los Hebreos nos dice: acercaos que confiadamente al trono de la gracia. O sea, antes había límite. Solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar. Pero mediante de que Cristo es el velo que ha sido rasgado en la cruz, nosotros podemos entrar. De ahí es que viene el Salmo 91, que aquí también hay otro misterio. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuál es la sombra del Omnipotente? El Espíritu Santo. Cuando el ángel Gabriel se le revela a María, le dijo: he aquí la sombra del Altísimo te cubrirá. Está hablando del Espíritu Santo. Una vez se manifestaba la gloria Shekinah y daba en la cortina. La cortina lo que hacía era que hacía una sombra y creaba una sombra. Y todo el que era alcanzado por esa sombra decía: estoy bajo la sombra del Omnipotente. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Sean más que bienvenidos a ese su canal Joven de Cristo. Muchas gracias por el honor de la sintonía. Quien les habla, su hermana Miguelina García. Como siempre, es un gozo y un privilegio compartir con cada uno de ustedes. Pues en esta nueva entrega, mis amados, tenemos un tema poderosísimo que yo sé que les va a ayudar bastante. Para ello me acompaña mi amigo y hermano el evangelista Aarón Polanco. Amén, manita mía. Es un beneplácito, como dicen por ahí, compartir contigo este espacio. Créame que es de gran bendición. El placer es mío, manito mío. El tema que traemos para hoy es el misterio del tabernáculo de reunión. Poderosísimo. Créame, manita, que tuvimos un compartir junto de un video pasado acerca de lo que es el misterio de los cantares. Y muchas personas se identificaron y fue muy jugoso. Así que nos vemos comprometidos de traer esta siguiente parte. Amén. En una nueva entrega. Amén. Yo sé que esas personas que se edificaron con Cantar de los Cantares, que también se le abrió el conocimiento, que muchos de ellos no sabían, podemos ver en los comentarios, que leemos cada comentario. Mis amados, leemos esos comentarios. Esos comentarios son 1A para nosotros. Y créanme que a mí me edificó mucho, yo sé que ustedes también. Pero este tema que traemos hoy también les va a sorprender bastante, porque hasta a mí me tiene sorpresiva. Sí, manita Miguelina, nota el libro de Habacuc 2:14. El Señor había predicho de que toda la tierra sería llena de su conocimiento. Y cuando tú interpretas la palabra tierra, más que lo que tú estás viendo tangible, Dios está hablando del hombre. Génesis 2:7, Dios creó al hombre del polvo de la tierra. O sea, de que todo ser humano será lleno del conocimiento de Dios. Y es necesario que esta generación entienda que necesitamos llenarnos de ese conocimiento de parte del Señor. Y por eso yo creo que con la ayuda de Dios primeramente y con la colaboración de mi hermana en Cristo, Miguelina García, este estudio va a fluir y muchas personas van a ser edificadas, manita. Gloria al Señor, yo lo creo, gloria al Señor. Amén, así que vamos a permitir que sea usted dando lectura en Hebreos capítulo 10, considerando el versículo 1. Amén. El libro de Hebreos capítulo 10, desde el verso 1 en adelante, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ellas dicen así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, para ser perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse,
pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Aleluya. El Señor añada bendición a esta su santa Amén. y poderosas palabras. Nota que el autor de los Hebreos, que especifica y destaca y narra acerca de la ley, que los ritos, los sacrificios, entre otros, y hace una comparación entre lo que era sombra y lo que es imagen. La ley, dice el autor de los Hebreos, que era sombra de lo que había de venir, pero no la imagen misma. Cuando describimos la palabra sombra, es un adelanto, pero más luego se va a presentar la esencia, que es la imagen. Y la imagen en este caso es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando vemos a Colosenses 1:15, vemos a Pablo diciendo que Cristo es la imagen del Dios invisible. La Biblia, Miguelina, es un libro que tiene a Cristo como centro. El Antiguo Testamento era la preparación de esa vida, mientras que los evangelios es la manifestación de su vida. Hechos de los Apóstoles es la propagación de la vida de Cristo mediante hombres y mujeres, mientras que las epístolas son la enseñanza, la doctrina de la vida de Cristo. O sea que iniciando desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que vamos a encontrar en nuestro Señor Jesucristo. Por eso Cristo en un momento dado, ¿acaso no habéis leído en la ley de Moisés, los profetas? Exacto. Lo que esté Cristo de mí. Lo que él está diciendo, la palabra, aún en el Antiguo Testamento, siempre viene hablando de mí, pero es de una manera codificada que no todos pudieron darse cuenta que estaba refiriéndose directamente a nuestro Señor Jesucristo. Sí, mira, yo tengo un texto aquí que dice que el tabernáculo de reunión es una estructura física. Dice que se manifiesta Dios por medio de este tabernáculo a su pueblo, se manifestaba. Era un lugar donde Dios como mediador, o sea, lo tenía Dios como mediador para hablar con Moisés y toda su gente. Vemos que en el monte Sinaí, que Dios utilizaba siempre un medio para poder comunicarse. Sí. Dios no descendía del todo así, de que físicamente, porque podía haber un problema. Dios buscaba algo para él poder descender en ese algo. En ese entonces estaba el tabernáculo de reunión. Correcto. Que más adelante vamos a conocer la estructura física que componían ese tabernáculo. Correcto. Mira, Dios le dice a Moisés, háblale a Berseleer. Lo vemos en el mismo capítulo 25, y dice que era nieto de Ur. Ur era de la tribu de Judá y fue lleno de sabiduría para construir este tabernáculo de reunión. Ahora, cuando usted lee el capítulo 25, verso 40, cuando tú lo tengas me confirma, hay un texto ahí que marca una gran diferencia, porque este tabernáculo era una copia de algo que existía. Una copia es una repetición de una versión original. Veamos. Mira y hazlo conforme a su modelo que te ha sido mostrado en el monte. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado. Nota que Hebreo dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Oh my God. O sea, el tabernáculo es una copia del reino de los cielos. Lo que va a evidenciar, lo que no vemos, Dios lo quiere hacer materia para que veamos cómo es el orden y el procedimiento del reino de los cielos. O sea que cada cosa que Dios hace en la vida nuestra es una simbología de lo que ya se hizo en el mundo espiritual. Claro. Lo que está haciendo es materializándolo para darnos una idea de cómo es el reino de los cielos. Ahora bien, este tabernáculo de reunión era el lugar donde habitaba la gloria de Dios, porque hay que diferenciar entre campamento y tabernáculo. Nota que luego que el pueblo peca, Dios ordena a Moisés a sacar el tabernáculo del campamento. O sea, una cosa es tú estar en el campamento donde acampan los hombres de guerra, y otra cosa es el creyente estar en el tabernáculo donde está la presencia. Dios mío. Por eso hay gente que vive en una vida de guerra, pero no vive en una vida de presencia. Aleluya. Este tabernáculo de reunión estaba dividido en 3 secciones. Claro. Lugar interior, lugar santo y lugar santísimo. El lugar santo y lugar santísimo, lo que hacía la separación era una cortina. Ahora bien,
Este lugar santo y lugar santísimo y acto interior nos marca tanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque Dios siempre ha trabajado de una manera sincronizante. Exacto. Ahora bien, también encontramos 6 utensilios relevantes que había en este tabernáculo, manita Miguelina. Al entrar por la parte este, encontrábamos el altar de bronce. El altar de bronce era donde se sacrificaba. Segundo principio, encontramos la fuente de bronce. Esto estaba fuera del tabernáculo de reunión. Luego, al entrar, encontrábamos la mesa de los panes de la proposición. Esta mesa era donde depositaban cada mañana 12 panes, conforme a las 12 tribus de Israel. Y encontramos el altar del incienso, donde se quemaba incienso a Jehová. Y por último, encontramos lo más revelante de estas 6 piezas, era el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. Wow, vemos como el tabernáculo de reunión estaba ordenado. Sí. Todo tenía un orden, todo tenía un espacio. Y el sacerdote que ministraba ahí se movía según la dirección de Dios. Correcto. Por eso era que el mismo Dios elegía quién iba a ser el sacerdote. Porque cualquier persona no podía entrar a ese lugar. No, y vamos para allá. Tenía que ser dirigido. Siento a Dios. Tenía que ser más bien dirigido por la misma presencia de Dios. Sí. Mira, y cada una de estas piezas tienen una simbología. Lo primero que encontramos al entrar en el patio del tabernáculo era el lugar de ofrecer sacrificio, el altar de bronce. Porque antes de tú entrar en un nivel de conexión con el Padre, tienes que sacrificarle al Padre. Por eso hay personas que quieren resultados, pero no están dando sacrificio. Dios mío. Ahora, para este nuevo pacto, el gran sacrificio se llama Cristo, que se ofreció delante de Dios como el sacrificio perfecto para la expiación de nuestro pecado. ¿Qué se sacrificaba allí? Un cordero. Por eso vemos a Juan 1:29 diciendo: aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también ese sacrificio va con los creyentes, porque Romanos 12 dice que presentemos vuestro cuerpo como sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. De igual forma, nosotros constituidos sacerdotes de Dios conforme al nuevo pacto, tenemos que seguir sacrificándole al Padre de nuestro tiempo, de nuestra devoción, etc. Segundo lugar, el altar de bronce era donde traían el agua para lavarse y purificarse los sacerdotes. Exacto. Esta agua es prototipo también de lo que se llama la presencia de la palabra de Dios. Cuando tú entras al libro de Hebreo, va a encontrar a Hebreo diciendo, limpiándonos con agua pura. Y esta agua es la presencia de Cristo. Porque cuando le introdujeron aquella lanza, ¿qué botó Cristo? Agua. Y sangre. O sea, que es el agua que nos purifica. Y cuando esta agua y la sangre llegó a la mano de aquel hombre que era ciego, dice la tradición que él tenía problema visual y aquel día recibió un milagro. Dios mío, santo Dios. Por eso Jesús le dijo a la samaritana: si tú bebieras de esta agua, no volverá a tener sed. No volverás a tener sed. Algo muy profundo, porque Jesús siempre que hablaba nunca se refería a lo físico, a lo literal, no, sino a lo espiritual. Gloria al Señor. Mira que el tabernáculo de reunión significa morada. O lugar de morada. Sí. O sea, es un lugar donde la misma presencia de Dios vivía o moraba en el tabernáculo. Sí. Por eso es que vemos que Dios primero, cuando elegía un sacerdote, tenía que prepararse. Sí. No podía entrar y que llegué yo, no. No, y vamos para allá con la preparación del sacerdote. Sí. Hay un texto aquí que quiero compartirlo contigo. Puedes buscar Hebreo capítulo 10, versículo 19. Vamos a leerlo hasta el versículo 22 del libro de Hebreo. Amén. Dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, lo cual hizo por medio de su cuerpo. Déjalo ahí. Nota, Hebreo dice que Cristo dividió y separó ese velo por medio de su sangre. Recuerda que el lugar santo y el lugar santísimo, lo que formaba la separación, era el velo. Pero cuando tú investigas, estos 3 lugares representaban al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pregúntame cómo así, manita. ¿Cómo así, manita? En el lugar santísimo estaba el arca del pacto donde posaba la gloria Shekinah.
que es el mismo Dios. El velo estaba en el centro. Luego del velo encontramos el candelero de oro. Ahí viene, la Trinidad está ahí manifestada. El lugar santísimo, el arca del pacto, Dios Padre. Dios Padre. Así el velo, dice Hebreo, que era la misma carne de Cristo. Jesús. Es Jesús el velo. Ajá. Y el candelero representaba el Espíritu Santo. Wow. O sea que esa temporada ya Dios la venía ilustrando, pero no todos podían decodificar esto. Dios. Por eso dice Hebreo que quien abre el velo es Cristo con su carne. Una vez Cristo se entrega en la cruz, es el velo que está siendo rasgado para darnos el libre acceso. Ahí es que Mateo 27 dice que cuando Él muere y expira, entonces el velo del templo se rasgó. Vino a reconciliarnos, vino a quitar el obstáculo que nos impedía ver el trono de la gracia. Y ahí donde el autor de los Hebreos nos dice, acercaos que confiadamente al trono de la gracia. O sea, antes había límite. Solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar. Wow. Pero mediante de que Cristo es el velo que ha sido rasgado en la cruz, nosotros podemos entrar. Por eso fuimos llamados a operar en dimensiones extraordinarias. Hay creyentes que no lo saben. Arrece ahí, manita. ¿Sabe que me conectas con algo? Mira, mientras Jesús estaba en la cruz, según tú decías, cuando Él expiró, que murió, dice que el velo se rasgó. Nadie pudo entender en ese momento qué estaba ocurriendo. En ese momento simplemente vieron un simple velo, una simple cortina que se rascó. Pero Jesús sí entendía lo que estaba ocurriendo. Sí. El Espíritu Santo sí entendía lo que estaba pasando. Era dándonos el acceso a poder entrar. A poder entrar. Era un acceso, un permiso, una legalidad. Libro llama. Una legalidad que Jesús estaba dando a través de su muerte a nosotros mismos. Gloria al nombre del Señor. Cuando el velo se rasga, entonces se rompe lo que es el velo los que no impedía. límites. El obstáculo que no impedía entrar. Gloria al Señor. Claro, Miguelina. Nota el verso 22. ¿Qué nos dice el verso 22 del mismo capítulo 10? Oh, gloria a Jesús. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de una mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Ahí está. Nos podemos acercar. Antes del sacerdote acercarse, tenía que lavarse. Exacto. En la fuente, en la vasija de agua que había fuera del templo. Ahora en Cristo nosotros nos lavamos y nos podemos acercar a ese trono de la gracia. Él es el mediador para tener acceso. Entonces ya Él quitó el velo. Entonces nosotros podemos entrar a ese tabernáculo. ¿Qué nos da ese tabernáculo? La gloria Shekinah. De ahí que viene el Salmo 91, que aquí también hay otro misterio. Sí. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pregúntame cuál es la sombra del Omnipotente. ¿Cuál es la sombra del Omnipotente? El Espíritu Santo. Dios mío. Según Lucas, dice que cuando el ángel Gabriel se le revela a María, le dijo, he aquí la sombra del Altísimo te cubrirá. Está hablando del Espíritu Santo. Una vez se manifestaba la gloria Shekinah y daba en la cortina. La cortina lo que hacía era que hacía una sombra y creaba una sombra. Y todo el que era alcanzado por esa sombra decía, estoy bajo la sombra del Omnipotente. Por eso caerán mil a mi lado y 10,000 a mi diestra, pero a mí no podrán llegar. Era eso lo que se estaban refiriendo los salmistas. Sí. La gloria Shekinah, que era la misma presencia de Dios, manita mía. Siento a mi Padre. Tú sabes que me conectaste con algo ahorita, cuando hablabas de Jesús. Y es que en el único que según la palabra de Dios dice que podemos ser salvos es en Él. Por el sacrificio vivo que Él hizo. Por el velo que rasgó, que rompió. Entonces, dice, no hay otro nombre. Fíjate en algo. Tú le puedes poner Jesús a cualquier persona y nada va a acontecer. No. Pero cuando tú mencionas el nombre de Jesús, tiene un misterio porque específicamente los demonios saben qué Jesús. Sí. De cuál Jesús está hablando. Sí. Tú puedes decir, mira, Jesús, tal Jesús. Pero si tú hablaste de Jesús de Nazaret, hay un misterio porque quien tuvo la legalidad de entrar, de quitar, fue Jesús. Fue Él. Por eso Él dijo, toda autoridad me da en el cielo y en la tierra. Exacto. Y por eso Colosenses 2:14 dice, y subiendo despojó a los principados, a las potestades, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios. ¿Me entiende? Entonces, vamos a describir estos utensilios. La mesa de los panes de la proposición eran 12, representaba las 12 tribus de Israel, y a la vez también la provisión del Padre para su nación. San Juan 6:35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. De vida. Es Cristo alimentando a la multitud.
Ok, el altar del incensario. El incensario representaba la oración. Por eso Cristo efectúa la oración sacerdotal en San Juan capítulo 17. Guárdalo, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Líbralo del mal. Ya Cristo efectuó la oración sacerdotal. Me conectaste con algo ahí. Hay una historia que me conectaste. Y es que hay un sacerdote del cual habla la Biblia, que es un personaje enigmático, se llama Melquisedec. Cuando Melquisedec se le aparece a Abraham después de aquella batalla que libró, esta batalla tan grande, Sí. dice la Biblia que lo que le ofrece es pan y vino. O sea que le está ofreciendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es codificado. Ay, Dios mío, Dios mío. Eso es codificado. Voy a correr aquí. Mira, vamos a entrarle un par de puntos ahí mismo. Sí. Tú estás hablando de Génesis 14. Cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, rey de Salem, Sí. príncipe de paz, rey de justicia. Rey de justicia. Y el pan representa el cuerpo de Cristo. El vino, la sangre. Luego vemos en Mateo 26, donde Cristo dice, este pan es mi cuerpo, Sí. el cual por vosotros he entregado. Tomad la copa, que es mi sangre, del nuevo pacto. O sea, Melquisedec, el cual se considera que Cristo, era el mismo Cristo, sí. una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, Sí. lo que está ilustrando el gran sacrificio que Cristo Exacto. iba a efectuar en la cruz del Calvario. Sí, vamos a entrar a un tema de Melquisedec porque eso está muy profundo. Eso está loco. Muy bueno. Entonces, manita, volviendo aquí al tabernáculo, Sí. encontramos la mesa que es la oración. Encontramos el candelero que representa el Espíritu Santo. ¿Por cuántos brazos estaba compuesto este candelero? Por 7 brazos. Estos 7 brazos del candelero que representa el Espíritu Santo representa los 7 Espíritus de Dios según Isaías capítulo 11. Isaías 11. Isaías 11. Vamos a leer esos 7 Espíritus de Dios. Dicen así: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retorñará de sus raíces y reposará sobre él espíritu de Jehová, 1, espíritu de sabiduría, 2, espíritu de inteligencia, 3, espíritu de consejo, 4, espíritu de poder, 5, espíritu de conocimiento, 6, espíritu de temor a Jehová. 7. Esos son los 7 espíritus que operaron en el ministerio de Cristo. Entonces, ese candelero que tiene los 7 brazos está representando los 7 espíritus de Dios. Esos mismos 7 espíritus de Dios estuvo con quién. Pregúntame con quién. ¿Con quién? Con Sansón. Dios mío. De Satanás. ¿Cuántas guedejas tenía Sansón? 7. Cada una de esas guedejas representaba una manifestación de ese mismo Espíritu Santo. Dios mío. Por eso cuando le cortan la guedeja, le cortan la fuente, la presencia que lo hacía poderoso contra sus enemigos. Anda, Jesús. Muy fuerte. Ese candelero representa al Espíritu Santo. Por eso en Apocalipsis 2, cuando Dios le da advertencia a la iglesia de Efesios, se le presenta de la siguiente manera: el que tiene los 7 espíritus de Dios y anda en medio de los 7 candeleros. Dile que se arrepientan si no quitaran el candelero de en medio de ellos. El candelero representa la presencia que arde continuamente. Este candelero tenía que tener un mantenimiento tanto en la hora de la mañana como en la hora de la tarde, de los 7 brazos. Pero no se podían apagar a la misma vez los 7 brazos. Porque si el sacerdote encargado apagaba los 7 brazos, estaba apagando la presencia de Dios en el tabernáculo. Dios mío. Ahí es que viene la descripción, dice en 1 Samuel capítulo 3, antes que la lámpara del templo fuese apagada, Jehová llamó ¿a quién? A Samuel. Fue que Elí descuidó la lámpara. Wow. Eso representa que había descuidado la presencia. Sí. Ayúdame ahí. Dios mío. Sí, porque cuando Elí escuchó que él le fue, o sea, que Samuel fue donde él, dijo, no, mira, si te llaman otra vez, di Jehová, habla que tu siervo escucha. Sí. O sea que ya Elí sabía de qué se trataba, pero no estaba en su posición correcta. Porque Elí era sacerdote. Simplemente estaba descuidado. Eso es lo que tú dices, había un descuido, porque la lámpara está antes de que se apagara. O sea que le faltaba poco O para sea, tú me apagarse. estás diciendo que hay gente que descuidaron la lámpara. Ay, 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 ay. Churra, maloja, Siento a mi padre. soquima. Hay gente que están en el tabernáculo, pero tienen la lámpara casi apagada. Necesitan que esa lámpara, que las 7 mechas de esa lámpara se prendan. ¡Claro! Dios mío, mi alma te Pero ama, ahora, Jesús. ¿cómo mantener esa lámpara encendida? Había que buscar aceite de oliva. Y el aceite de oliva no estaba en la ciudad, estaba en el campo. El problema es que hay personas que no están buscando presencia, no están buscando intimidad con el Padre. Por lo tanto, el fluir del Espíritu no se ve en ellos, no se manifiesta en ellos. Si tú te vas a las olivas, Aarón, las olivas para botar ese lagar, ese aceite tan delicioso que nosotros degustamos, hay que machacarlas. Dios, ahí está el punto.
Cuando Jesús subió al monte, ¿a qué monte subió? Al monte de Getsemaní. Ahora pregúntame qué significa Getsemaní. ¿Qué significa Getsemaní? Prensa de oliva. Dios mío. Lo que Cristo fue a hacer, a cultivar presencia. Así es. A cultivar la unción. Cristo, ¿cuántas veces oró allí? 3 veces. Ajá. Era que la oliva se procesaba 3 veces. Dios, tú estás loco, muchacho. Mira algo, Aarón. Las olivas son bien machacadas para botar ese aceite, ese lagar. Sí. O sea que buscar la presencia representa proceso. Es un proceso. Hay que buscar la presencia, pero sí va a haber un ataque. Pero no importa que haya ataque, que como quiere el aceite va a tener la fuerza necesaria para darte resistencia. Claro. Ok, Miguelina. Una vez el tabernáculo en primer lugar es construido, número 2, se le agregan los utensilios. En el capítulo 28 como el capítulo 29 de Éxodo, Okay. aquí encontraremos la consagración del sacerdote. Dicho sacerdote era sometido a 3 procesos ceremoniales. Los 3 procesos ceremoniales para constituir formalmente al sacerdote: 1, era lavado con agua; 2, se le ponía una vestimenta; y 3, se le derramaba el aceite. Antes de recibir la vestimenta y el aceite, primero lo lavaban. Hay personas que quieren recibir vestimentas espirituales, quieren recibir unción espiritual. Ayúdame ahí. Pero necesitan lavarse. Mira, me conectaste con algo, porque siempre que dices un puntico, como que me llega una historia diferente de la Biblia. Desátalo. Y es que cuando Jesús llega a Gadara, dice que después que liberta al endemoniado, lo manda a vestir. Es el punto. Ese es el punto, así es. Recuerda que la vestimenta representa identidad. Por ejemplo, tú ves a un soldado vestido de militar, ya tú no necesitas ver el carnet, tú dices, él es militar. Exacto, un bombero vestido de bombero. Él es bombero. Entonces, vestimenta. esto representa identidad. Entonces, cuando el sacerdote recibía el ungimiento, era donde era constituido sacerdote. Pero pasa el cuarto paso de este proceso. ¿Cuál? Era que este sacerdote tenía que sacrificar a Jehová para ahora comenzar a desempeñar el sacerdocio. Wow. Porque es que sin sacrificio tú no puedes explorar el favor y la gracia de Dios. Nota que nos dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 2 verso 9. Porque nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Su luz admirable. El sacerdocio del Antiguo Testamento caducó, pero ahora nosotros, conforme al nuevo pacto, somos los sacerdotes de Dios. Dios mío. Sí, mira, nosotros a veces nos regimos o decimos, no, porque yo como que no doy para mucho. Pero todo el que esté en el camino del Señor, Aarón, tiene un mandato de Dios, tiene una encomienda y tiene un gran llamado, un gran peso. Sí. Porque el tú solamente levantar la mano y confesar a Cristo, ya tú te conviertes en, mira la descripción que Dios nos dio: sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios, príncipe. O sea, no cualquier cosa somos nosotros. Entonces, esa importancia que Dios nos ha dado a través de su muerte, que es un don inmerecido, nosotros no merecíamos el sacrificio de Cristo, pero por su misericordia lo hizo. Es algo que tiene que ver mucho con lo que es el tabernáculo de reunión. Claro, por eso mismo nosotros fuimos llamados a habitar en ese lugar santísimo. Exactamente. Fuimos llamados a habitar en presencia porque era el privilegio del sacerdote. Y el sacerdote tenía otra asignación, era interceder por el pecado del pueblo. Por eso nosotros tenemos una legalidad para interceder al favor de lo nuestro, al favor de otro. Si nosotros entendiéramos que cuando Pedro está diciendo que somos sacerdotes, está diciendo quiénes somos nosotros y la legalidad y el privilegio que tenemos. ¿Qué poder tiene la intercesión? Wow. O sea que el sacerdote intercedía por el pueblo. Intercedía por el pueblo. Por eso Cristo en San Juan 17 lo que hace es que intercede como sacerdote. Ahora, puede surgir una cuestionante. ¿Cómo es que Cristo pasa a ser, dice Hebreo, el gran sumo sacerdote? Dime. Si el sacerdocio arónico tenía que ser exactamente del tercer hijo de Jacob, que es Leví. Exacto. De hecho, de la tribu de Leví. Entonces, el autor de los Hebreos, tanto en el capítulo 7,
va a la historia que tú hablaste, a Melquisedec. Ajá. Según el Salmo 104, versículo 10. Juró el Señor para siempre. O sea, que ese juramento no puede ser abogado. Y no se arrepentirá. He aquí, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec es el primer sacerdocio que aparece en la Biblia. Sí. Y a la vez Melquisedec tiene una figura del alfa y el omega. Sí. Porque dice que él no tiene un proceder de padre ni genealogía. Y también no se sabe dónde culminó Melquisedec. Y mira algo que me llama la atención de Melquisedec. Aparece milenios antes del nacimiento de Cristo y reaparece miles de años después. O sea que Melquisedec ejerció un papel que no podía. Rey y sacerdote era imposible según la ley arónica. Sí, sí. Entonces, este hombre se aparece con un enigma descifrado. Porque cuando él va donde Abraham a ofrecerle el pan y el vino, mira, yo estoy segura que Melquisedec era Jesús. Claro. No hay otra. Mira, no hay siempre otra he estado en debate, pero yo también soy de los que me declino creyendo que Melquisedec era una prefiguración, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, el autor de los Hebreos lo que está confrontando es a los judaizantes que seguían enfocados en la misma tradición de la ley. Y le está diciendo, espérate, ya vino uno superior, esto era sombra. La imagen se ha manifestado, es Cristo. Sí. Entonces, Cristo viene según el orden de Melquisedec y rompe y cumple conforme a la voluntad del Padre. Ahora bien, vemos que todo esto venía ilustrando a Cristo. Vamos a comer Biblia, Miguelina. Búscate a Número capítulo 2. Número capítulo 2. Número 2. Sí. Y aquí vamos a encontrar a las 12 tribus de Israel dividido en 4 grupos de 3 alrededor del tabernáculo. Estamos hablando del misterio del tabernáculo de reunión. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera bajo las enseñanzas de las casas de sus padres alrededor del tabernáculo de reunión. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera, al campamento de Judá por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Ok, mira, mientras el tabernáculo de reunión estaba allí, estaban las 12 tribus de Israel. Y estas 12 tribus fueron divididas de 4 grupos de 3 alrededor del tabernáculo de reunión. El primer grupo de 3 estaba liderado, según el verso que leíste, por Judá. Es el primer grupo. Sí. En el versículo 10 vamos a encontrar el segundo grupo, liderado por ¿quién? Verso 10. Dice, al sur acampará la bandera del campamento de Rubén. Rubén. El segundo grupo estaba bajo la bandera de Rubén. El tercer grupo lo vamos a encontrar en el verso 18. Dice la bandera del campamento a Efraín. Efraín estaba liderando el tercer grupo bajo su bandera. Sí. Y el cuarto y último grupo en el verso 25. Dan. Aquí vemos las 12 tribus divididas en 4 grupos de 3. El primer grupo estaba bajo la bandera de Judá. El segundo bajo la bandera de Rubén. El tercero bajo la bandera de Efraín. El cuarto bajo la bandera de Dan. Así es. Alrededor del tabernáculo. ¿Por qué de 4 grupos fueron distribuidos? ¿Por qué? Porque Cristo, ¿de qué tribu viene? La tribu de Judá. Judá es el 4.º hijo de Jacob. El número 4 representa número de gobierno. Dios mío. Número de reino. El número 4 representa a Cristo. No habla de los 4 evangelios. Cristo habla de 4 tipos de tierra donde cayó la semilla. La bandera de Judá tenía una figura que identificaba ese grupo. Una figura de león. La bandera de Rubén tenía una figura de hombre. Wow. La de Efraín tenía una figura de buey. Y la de Dan tenía una figura de águila. Ahora vamos. Cuando Ezequiel tiene la visión, según Ezequiel 1:10, vio cara de león, cara de hombre, cara de buey y cara de águila.
Pregúntame quién era Ezequiel. ¿Quién era Ezequiel? Era un sacerdote. Ezequiel conocía esos principios. Porque Dios siempre le va a hablar al profeta a base de lo que conoce. Exacto, wow. Entonces, Judá, que el león, representa dominio. Y Cristo es el león de la tribu de Judá. Rubén representa hombre, que representa sabiduría. Y Cristo vino como el hijo de hombre. Anda Dios. Efraín, que representa trabajo y representa la función de siervo. Cristo en Marcos 10:45 dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Así es. Vino a servir. Mientras que Dan, que tiene la figura de águila, representa lo divino. Representa lo del cielo, lo del Padre. Alturas. Pero esto no se queda ahí. Estamos diciendo que esto era sombra, pero esto tiene que hacerse materia. Tiene que convertirse en imagen. Cuando los 4 evangelios aparecen, Mateo lo presenta como el león de la tribu de Judá, el rey de los judíos. Marco lo presenta como el buey, el siervo que vino a servir. Lucas lo presenta como el hombre perfecto en quien operaba ¿qué? La sabiduría de Dios. Y Juan lo presenta como Dios encarnado. Lo que está diciendo que todo lo que pudimos ver y notar en el tabernáculo de reunión era una sombra de algo que se iba a hacer materia, Marita Miguelina. Wow. Dios está aquí en este lugar. Siento a Dios muy fuerte. Bendito sea el Señor. El misterio del tabernáculo de reunión. Eso está descomunal, manita. Es un enigma indescifrable. Y créeme que cada cosa, porque siempre Jesús, el Espíritu Santo, Jehová, en todo el orden de la palabra, en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, estuvieron su parte. Estuvieron ahí. Estuvieron ahí los 3, nunca se apartaron. Sí. En cada uno de esos momentos estuvieron los 3. De una manera u otra estuvieron, porque Jesús hablaba forma de parábola para que los humanos o los que Él no quería que entendieran, no entendieran. Pero vemos que después se lo decía a sus discípulos, decía: mira, la parábola significa esto, y así, etcétera, etcétera. Ahí está el misterio del tabernáculo. Todo siempre fue una figura, una representación, pero no todos pudieron decodificarlo en el Antiguo Testamento. Pero estas grandes revelaciones a quien le ha llegado es a la iglesia del nuevo pacto, manita mía. Así que te entrego. Aaron, ¿qué simboliza, para ti, qué simboliza el tabernáculo de reunión? Es la representación de Dios en medio de su pueblo, del mismo Cristo en medio de su pueblo. Amén. Representaba el mismo Cristo, el mismo Dios en medio de su pueblo. Sí. Eso me conecta que cuando David llevaba el arca, que era la misma presencia de Dios. Sí. O sea, el mismo Dios estaba en medio del pueblo a través del arca. Era el mismo Dios. Ese era un medio que Dios estaba utilizando para descender ahí en el pueblo. Por eso que cuando el arca es llevada por manos de los filisteos, tierras enemigas, ocurren tantas cosas negativas en aquellos lugares. Porque la misma presencia de Dios, y recuerda que el arca no la podía tocar todo el mundo. No. Aún este hombre que fue y la tocó porque los bueyes lo pesaron, murió siendo de la misma tribu, o sea, siendo del mismo lugar, trabajando ahí mismo, murió. Sí, porque mira qué pasó con Usa. Lo que pasa es que Usa era un hipócrita. Y la presencia no actúa con gente hipócrita. Dios mío. Porque el arca duró 20 años en la casa del padre de Usa, del familiar de Usa, y Usa nunca la atendió. Pero cuando está en medio del pueblo, ahí quiere demostrar que tiene interés por el arca. Ay. O sea que hay gente que quieren... Ay, espérate, que voy a correr aquí. Hello. Hay gente que quiere manifestar en el público lo que ellos no hacen en el secreto. Dios amado. Parece piedra, pero hermana. Y si tú supieras algo más fuerte, que el arca duró 3 meses en casa de Obed-Edom, y Obed-Edom era filisteo. Fue bendecido. Que no era israelita. Ay. Ahí hay que mucha tela que cortar. Sí, bastante. Es que a veces no tiene que ver con la nación. Dios está mirando el corazón del hombre donde está la presencia. Miguelina, vamos de eso ahí porque se va a meter lejos. Esto está bueno. Yo sé, Aaron, que así como yo me estoy edificando, porque realmente te felicito. La gloria es del Señor. Damos gloria al Señor. Ese conocimiento, ese denuedo, esa ciencia, esa sabiduría. Y gracias a ti también por darme el espacio y la oportunidad. Sabemos que este espacio después de Dios te pertenece a ti, o tú eres la encargada, y me ha dado el espacio porque a veces uno necesita espacio para explicar. Amén. No es lo mismo predicar que enseñar. Sí, y mira que yo amo estudiar la Biblia.
porque uno aprende y el don de sabiduría se alimenta a través de la palabra. Claro. El don de conocimiento se alimenta a través de la lectura. Cuando usted esté leyendo la Biblia, usted no entiende algo, búsquelo en otra versión. Si no le entiende en esa versión, búsquelo en el diccionario, pero siempre trate como de indagar acerca de eso que usted no entiende, así que usted va a ir aprendiendo acerca de lo que es la palabra de Dios. A la gente le gustó bastante, yo me edifiqué mucho y para mí será una honra, claro que sí, volver a compartir escenario contigo. Amén. Mis amados, muchas gracias por el honor de la sintonía. Dios me le bendiga a todos de manera especial. Fue un gusto compartir con ustedes. ¡Mua!